Hola a todos, mi nombre es Karina Alejandra Ramírez de la Hoz, estudiante del programa de Administración de Empresas de la Universidad del Atlántico, matriculada en la materia de Evaluación de Proyectos Grupo 14, impartida por el profesor Hugo Gaspar. En este video podremos ver dos artículos que tratan sobre los criterios de decisión tomados para realizar la toma de decisiones en inversiones. El primer artículo, como lo podemos ver, se llama Un juicio sobre el valor presente neto como criterio de decisión. En este mapa mental podremos observar todo lo relacionado a este artículo, pero más adelante se los iré profundizando uno a uno. Este artículo nos dice que las decisiones de la inversión comparten tres características importantes que varían según su naturaleza. Primero tenemos que la inversión es parcial o totalmente irreversible. Esto quiere decir que el costo inicial de la inversión o se hunde por lo menos parcialmente, lo que significa que no se puede recuperar todo si se llegara a cambiar de decisión con respecto a la inversión. Después nos dice que hay incertidumbre sobre las recompensas futuras de la inversión y es por ello que lo mejor que se puede hacer es evaluar las probabilidades de los resultados alternativos que pueden significar beneficio o una pérdida para su proyecto. Y como tercera y última característica está la sincronización de la inversión. Esto indica que se puede posponer la acción de invertir para conseguir más información, pero nunca certeza completa sobre el futuro. Estas tres características interactúan recíprocamente para determinar las decisiones óptimas de los inversionistas. Luego tenemos la regla del valor presente neto. Esta es también la base de la teoría neoclásica de la inversión que se enseña a los estudiantes de economía. Aquí se encuentra el criterio del método marginal o incremental del economista, que dice: invierta hasta que el valor del ingreso marginal simplemente sea igual a su costo marginal. Pero de nuevo los problemas radican en determinar el valor de una unidad incremental de capital y en determinar su costo. Mientras que la teoría ortodoxa, esta nos ha reconocido las importantes implicaciones cualitativas y cuantitativas de la interacción entre irreversibilidad e incertidumbre, y la opción de la sincronización. Te argumenta que estas carencias explican algunos de los fracasos de esta teoría y de las decisiones que la reflejan. Por ejemplo, analizando las predicciones de la mayoría de los modelos vigentes, se puede encontrar que la inversión del mundo real parece ser menos sensible a los cambios del tipo de interés y a los cambios de política tributaria, y mucho más sensible a la volatilidad y a la incertidumbre del entorno económico. El valor capitalizado versus el costo de compra. El valor puede ser observado directamente si la propiedad de la inversión puede ser negociada en un mercado secundario. De lo contrario, se considera un valor imputado, que es calculado como el valor presente esperado del flujo de beneficios que se obtendrían. La relación de estos beneficios al precio de compra o el costo de reemplazo de la unidad, llamado la Q de Tobin, gobierna la decisión de inversión. Por lo tanto, el principio subyacente es la regla del BPN, que en otras palabras quiere decir que una inversión se debe ejecutar si crea más valor del que cuesta. Esto solo funcionará si estamos proyectando flujos de caja futuros a partir de un contexto histórico y podemos tener suficiente certeza de las tendencias futuras, pero no funcionará cuando nuestras estimaciones de esos flujos de fondo se basen en una multitud de supuestos sobre qué nos podría deparar el futuro. El desafío, por lo tanto, es hallar una forma de recapturar parte del valor perdido mediante el conservador método de flujo de fondos descontado, sin dejar de protegerse contra los considerables riesgos de emprender proyectos altamente inciertos. Y aquí es donde entran las opciones. El método de las opciones.
La irreversibilidad y la posibilidad de posponerse son características muy importantes de la mayoría de las inversiones en la realidad. Tal como lo ha mostrado la literatura reciente, la capacidad de retardar un gasto de inversión irreversible puede afectar profundamente la decisión de invertir. Esto hace al BPN un criterio no muy firme y, por consiguiente, sus fundamentos teóricos obligan a los tomadores de decisiones de inversión a adoptar muchos supuestos simplificadores que no pueden capturar plenamente los multifacéticos riesgos y oportunidades de una propuesta prometedora. Esto nos dice que las opciones reales como método de valoración son un complemento esencial del flujo de fondos descontado. Estas otorgan el derecho más no la obligación de invertir en un proyecto. El valor de una opción debe, en consecuencia, aumentar cuando aumenta la incertidumbre y por ende la ganancia potencial que rodea el activo subyacente, sea este financiero o real. Por tanto, siempre que la valoración por el método de flujo de fondo descontado es alta, la decisión es fácil porque el éxito del proyecto se avisora como atractivo por sus beneficios. Pero si la valoración es negativa y todo el valor proviene de la opción, el proyecto debe ser rechazado, a menos que el proyecto sea una fuente de aprendizaje o lecciones a bajo costo. Luego tenemos la irreversibilidad y la habilidad de esperar. Los gastos de inversión, como se dijo antes, son costos hundidos. Cuando ellos ocurren en una empresa o industria específica, no podrán recuperarse. La irreversibilidad también puede suceder debido a las regulaciones gubernamentales o a los arreglos institucionales. Por ejemplo, las autoridades económicas pueden hacer imposible para los inversionistas extranjeros o domésticos vender activos y reasignar sus fondos. Igualmente, las inversiones en nueva fuerza de trabajo pueden ser en parte irreversibles debido a la legislación laboral para contratar, entrenar y despedir. Resulta luego que la mayoría de las inversiones mayores son en gran parte irreversibles. Por último, este artículo nos habla sobre las decisiones de inversión y la suspensión y abandono. Las decisiones de inversión es entonces simplemente la decisión de pagar el costo hundido y como recompensa obtener un activo cuyo valor puede fluctuar. Solo cuando el valor del activo aumenta suficientemente sobre el precio del ejercicio, ejercerlo se vuelve óptimo. En la suspensión y abandono, un proyecto deficitario puede ser suspendido temporalmente y su operación reasumida después cuando se vuelva rentable nuevamente. Por lo tanto, un proyecto es una secuencia de opciones operativas, así que la oportunidad de inversión es en sí misma una opción para adquirir este activo compuesto. El abandono puede tener un costo directo, por ejemplo, puede ser necesario liquidar a los trabajadores, sin embargo, a menudo tiene un costo de oportunidad. La pérdida de la opción para preservar el capital de manera que pueda ser usado rentablemente si las condiciones futuras mejoran. Por lo tanto, una empresa con un proyecto en ejecución tolerará algunas pérdidas para mantener viva esa opción, y solo pérdidas suficientemente extremas la induciría a abandonarlo. El segundo artículo del que vamos a hablar en este video es el uso del valor actual neto y la tasa interna de retorno para la valoración de decisión de inversión. A continuación profundizaremos más en lo que nos dice. Este artículo nos dice con la distribución de fondos que este es el paso intermedio entre la consecución de fondos y la colocación de los mismos en activos capaces de generar rentabilidad satisfactoria. Las fuentes de fondo son el financiamiento externo a través de crédito a corto plazo, el financiamiento externo a través de los instrumentos financieros y el financiamiento interno a través de las operaciones de la empresa.
El uso de estos fondos ya pueden ser en el capital de trabajo, el efectivo, los valores por cobrar o cartera, inventarios, bienes producidos, tangibles e intangibles, rentabilidad, entre otros. En las decisiones de inversión ponemos estos fondos tratando de maximizarlos para preservar el valor de la empresa. En cuanto a la estructura de una decisión de inversión, se deben dar lineamientos generales a los que un presupuesto de inversión está sometido. Luego tenemos el valor en el tiempo como valoración en la toma de decisiones de inversión, porque existen métodos que sí se consideran el valor del dinero en el tiempo. Estos métodos son el valor presente neto o BPN y la tasa interna de retorno o bien llamada TIR. Pero cabe aclarar que cuando nos referimos al valor del dinero en el tiempo, no se quiere decir que con el transcurso del tiempo el dinero pierda valor o poder adquisitivo, sino más bien que es preferible tener un peso hoy que un peso dentro de un año. Esto debido a que el dinero puede invertirse y ganar cierto interés o rendimiento. Como primer criterio de decisión para evaluar proyectos, tenemos el valor presente neto o valor actual neto. Este es el monto actual resultante equivalente de la diferencia entre entradas y salidas de dinero presentes y futuras de un proyecto. También puede consistir en determinar la equivalencia en el tiempo cero de los flujos de efectivos futuros que genera un proyecto y comparar eso con el desembolso final. De nuevo, también se puede definir como el método que muestra los beneficios netos generados por un proyecto durante su vida útil después de cubrir la inversión inicial y de obtener la ganancia requerida de la inversión. Los ingresos corresponden a flujos de dinero aportados por los inversionistas previos al inicio del proyecto, si el proyecto no existe aún, o recursos aportados por los inversionistas para proyectos en marcha que buscan mejorar la productividad de la empresa. Los egresos se pueden clasificar en gastos operativos y gastos de capital. Los gastos operativos, en inglés OPEX, corresponden a los costos normales de operación del proyecto. Los gastos de capital, en inglés CAPEX, son aquellos que destinan para la compra de activos o pago de servicios que permitan mejorar la productividad de la empresa. El BPN puede tener algunas desventajas. Una de sus desventajas es que se requiere previo conocimiento sobre la tasa de descuento para poder evaluar financieramente los proyectos. La segunda desventaja es que cualquier equivocación en el cálculo de la tasa de descuento afecta la valoración de los proyectos alternativos, favoreciendo a los proyectos de mayor monto, puesto que será más fácil encontrar el valor presente de un proyecto de mayor valor en comparación con el valor presente de un proyecto de poco valor. Y por última desventaja tenemos un aumento o una disminución leve en la tasa de descuento puede cambiar la clasificación de los proyectos. Las reglas de decisión del BPN son 3. Si el BPN es mayor a 0, se acepta el proyecto. Si el BPN es menor que 0, se rechaza financieramente el proyecto. Si el BPN es igual a 0, es indiferente financieramente invertir o no en el proyecto. Como segundo criterio de decisión para evaluar proyectos, tenemos la tasa interna de retorno o llamada TIR. Esta es la tasa de rendimiento que iguala a 0 el BPN de un proyecto. Muestra la rentabilidad del proyecto bajo el supuesto de que todos los ingresos son reinvertidos automáticamente a la misma tasa. Es interna porque solo depende de los flujos de dineros de una inversión en particular, no de las tasas ofrecidas por otras alternativas de inversión. Estas constituyen la tasa de interés a la cual se debe descontar los flujos de efectivo generados por el proyecto a través de su vida económica para que estos se igualen con la inversión. Los criterios de decisión de la TIR también son 3, corresponden a estos. Si la TIR es mayor que la tasa de descuento, se acepta financieramente el proyecto.
Si la TIR es menor a la tasa de descuento, se rechaza financieramente el proyecto. Y si la TIR es igual a la tasa de descuento, también se acepta financieramente el proyecto. Las ventajas de la TIR es que se logra clasificar los proyectos de inversión de acuerdo con su tasa de descuento. También valora el importe del dinero en el tiempo y no precisa conocer la tasa de descuento para poder computarlo. Pero también posee algunas desventajas que son que se requieren cómputos aburridos como los flujos de efectivos son irregulares, favorece a los proyectos de bajo monto, lleva a resultados equivocados cuando los flujos de entradas y de salidas de recursos del proyecto a lo largo de los años cambian de signo. La metodología del cálculo de la TIR es la siguiente. La metodología para estimar la TIR puede adoptar dos variantes, cuando los flujos de ingresos netos son uniformes y cuando los flujos de ingresos netos son irregulares. Las etapas para calcular la TIR con flujos uniformes es computar el lapso máximo óptimo de recuperación de la inversión del proyecto de inversión. Con base en la duración del proyecto, calcular la tasa de interés que convierte el valor presente neto en cero, utilizando, por ejemplo, una tabla financiera de anualidades. Para calcular el factor interés, la tasa de interés vinculada con ese factor es la tasa interna de retorno redondeada al 1% más próximo. Para resumir, los conceptos de valor presente y valor futuro han permitido desarrollar la evaluación financiera de proyectos, permitiendo tomar importantes decisiones sobre diferentes alternativas de financiamiento y de inversión por parte de los administradores financieros y las juntas directivas de las organizaciones. Por último, los dos principales métodos de evaluación de proyectos, el BPN y la TIR, permiten comparar diferentes tipos de proyectos de inversión que anteriormente era imposible evaluar y ahora es posible gracias a la medición de su rentabilidad como criterio de decisión, analizando no solo los montos de los flujos de dineros y los intervalos de tiempo entre unos y otros, sino también la tasa de descuento que puede ser determinante. El criterio para usar uno u otro, sin lugar a dudas, depende de la determinación de la tasa de descuento y que de contar con ella permite utilizar el BPN, de lo contrario, solo podrá utilizar la TIR. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.